Hola amigos, grandioso estar aquí y ahora, en este instante santo, en este instante de luz, en la conexión profunda que corresponde a ser parte de esta gran red, de esta gran conexión, de esta excelsa encuentro, de esta oportunidad que nos da la vida, el universo, la divinidad. Aquella hora para conectar con la respiración, para comprender, sentir y sentir que cada experiencia trae su mensaje, trae su oportunidad. En cada experiencia está la sabiduría que nos conecta con ese gran espectro de aprendizaje que hemos venido a cursar aquí y ahora. Muy bien, entonces vamos a hacer 3 respiraciones conscientes, sin forzarlas, armónicas. Inhalas y te dices internamente, inhalo y siento que estoy inhalando. Exhalo y siento que estoy exhalando. Inhalo y sé que estoy inhalando. Exhalo y sé que estoy exhalando. Inhalo y estoy en la vida. Exhalo y me siento parte de esta vida. Te invito a sonreír, a autoobservarte. Observa tu respiración, cómo fluye tranquilamente, sin forzar una profundidad, solo en observancia. Inspiras y expiras armónicamente. Tu cuerpo está tranquilo, amoroso, resuelto, conectado. Quiero invitarte a observar un rayo de luz sobre tu cabeza. Y es un rayo de luz rosa que envuelve tu corazón. Ese corazón amoroso te llena la vida, el alma, que te orienta y que tiene una intuición perfecta y las maneras para comunicarse contigo. Tu corazón ha sido envuelto en esta luz rosa para llenarlo de amor. Y tú mientras tanto inhalas y exhalas y lo observas. Y esa inhalación y esa exhalación se acompasa al ritmo de tu corazón. Y entonces, mientras eso ocurre con ese rayo de luz rosa en tu corazón, envolviéndolo en una gran capa de luz inmensa que se expande, que sale de tu cuerpo inclusive, que llena tu barrio, que llena tu cuadra, que llena toda tu ciudad y además el país y además el planeta Tierra entero. Esa gran esfera de luz que se va creando y se va expandiendo, esa gran esfera de luz lo llena todo, te muestra el camino hacia donde hay que ir y los corazones que hemos de tocar con el nuestro. Está lleno de amor y tú eres amor, eres el amor más grande del universo. Tus ojos emanan amor, tus palabras son amorosas y tu escucha es cálida, amorosa y atenta, profunda, bondadosa, álmica. Aquí y ahora estamos disponibles para más vida. Y otro rayo desde tu coronilla se desprende por toda tu columna vertebral y lo llena todo, llena tus pulmones, llena tu rostro, llena tus facciones,
llena también todo tu cuerpo. Y es un rosa reforzado e intenso que se expande, que se reafirma y que cada acto, cada paso, cada movimiento que das está lleno de ese amor que eres, de esa incondicionalidad amplia y profunda. Y con esta energía del amor incondicional, de la fuerza que mueve el universo y de la capacidad de hacer milagros amorosos, nos conectamos con la lección 332. Inspiramos y expiramos. Y la lección nos dice: el miedo aprisiona al mundo y el perdón lo libera. La emoción que moldea este mundo es la culpa, pero para nuestra percepción no siempre nos parece evidente. La emoción que sí nos parece evidente es el miedo. Esta emerge desde la culpa, pero la experimentamos como miedo. Cuando juzgarnos, acusamos y condenamos, esta acción se convierte en un ataque y lo que esperamos inconscientemente es el contraataque. El castigo por nuestras culpas o por nuestros pecados, si lo percibimos desde alguna creencia religiosa: el mundo existe en mi mente y allí el ego forja ilusiones, nos dice el curso. Esas ilusiones las percibimos como miedo y creemos que el miedo existe aparte de nosotros y que es un mundo amenazante. Estamos atrapados por nuestros propios miedos, pero hay una solución. Y esta es la verdad: desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor, nos dice el curso. Reconocer que el miedo no es real, que es una ilusión en nuestras mentes, que es una fabricación falsa, y desecharla. Al miedo no lo enfrentamos con espadas y cañones, no atacamos a nada ni a nadie. Nuestra valentía no se mide en términos de agresiones, sino en el simple reconocimiento que, como nos dice el curso, la verdad nunca ataca, sencillamente es. Las ilusiones se desvanecen ante la presencia de la verdad, pues la verdad es inalterable, es la roca sobre la que reposa nuestra experiencia, y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías, y así ésta despierta a lo real. La verdad es lo que Dios ha creado, y eso no lo puede modificar nuestro ego, menos con nuestros miedos y culpas. Y desde esa certeza, nos dice el curso, el perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. El perdón invita a la verdad a que ocupe su lugar en nuestras mentes. El perdón no es más que la convicción que mi ser reposa sobre la verdad, y desde allí contempla las ilusiones. Le sonríe desde nuestra fortaleza interior y dice: eso no soy yo, eso no es mi verdadero ser, es una invención, no es real, y lo suelto, lo abandono. Ese es el verdadero perdón, la entrega al Espíritu Santo de todas mis ilusiones, llámense como se llame, llámese miedo, culpa, ataque, carencia, enfermedad, etc. De lo contrario, dice el curso, sin el perdón la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Si no perdonamos nuestros errores de percepción, si no perdonamos nuestros miedos, habremos encadenado al mundo, nos habremos aprisionado y seremos víctimas de nuestros propios miedos. Ay, nos dice el curso, más con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Solo el perdón y nada más que el perdón nos concederá la libertad que tanto hemos añorado y que pareciera lejana en medio de pensamientos de miedo y sufrimiento. Perdona y verás al mundo de otra manera.
Perdona y hallarás tu libertad. Perdona y liberas el amor que eres de las cadenas del miedo y la culpa. Libera a tus hermanos de todo juicio. Libérate de toda condena. Y así habrás liberado al mundo de la esclavitud del miedo. Hoy liberaremos el amor de la prisión que nos habíamos inventado en nosotros mismos. Bien, inspira y expira. La oración del día del curso de milagros nos invita a tomar ese propósito. Entonces quiero invitarte a poner tus 2 manos sobre el pecho, una al lado de la otra. Y en esta respiración armónica a sentir. La oración nos dice: hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los miedos para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Amorosísimo. Amén. Muy bien. La invitación es a repasar el tema especial del día de esta sesión. Se llama titulado ¿Qué es el ego? Y para ello quisiera que conectáramos con eso de qué es el ego el día de hoy. ¿Qué es el ego entonces? ¿Qué es el ego? El ego no es más, nos dice el curso, que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Nos lo dice en el capítulo 2.4. La palabra ego proviene del latín y significa yo. De la palabra ego se desprenden otras como egoísmo, egocentrismo, egolatría, etc. En la psicología, el ego es la formación de la personalidad a partir de la interacción de los instintos y necesidades con el contexto socio y cultural moldeado para el carácter del individuo. El ego es un elemento central en un curso de milagros porque atraviesa todo el libro, por lo que abordarlo aquí, en este audio, podría parecer insuficiente. Aquí debemos considerar esto como una introducción que nos estimule a un estudio quizás muy detallado si es tu motivación. Un curso de milagros construye sus fundamentos psicológicos a partir de describir al ego y sus diversas manifestaciones, como la negación del amor, que nos induce a separarnos de nuestra fuente creadora. Veremos cómo el concepto del ego evoluciona cuando es interpretado como un resultado de una combinación entre psicología y espiritualidad. Entonces, ¿qué dice el ego en la Biblia? El concepto del ego no existe en la Biblia. Podríamos asimilarlo como ese yo individual que lo lleva a desobedecer o a desafiar a Dios, conductas a las cuales llaman pecados. La Iglesia los ha clasificado como pecado original, pecados capitales, pecados mortales y pecados veniales, existiendo un agente externo que nos induce a la tentación, al pecado, al que se le han dado distintos nombres: la serpiente en el jardín del Edén, Lucifer, Satanás, el demonio, el diablo, etc. Como resultado de esa interacción existen 2 espacios: el infierno para los que han sido condenados y castigados, y el cielo para quienes se hayan arrepentido y han sido perdonados. El eneagrama, que me encanta el eneagrama porque estudia los eneatipos y está basado en 9 tipos de egos, 9 tipos de yo. Los antiguos maestros sufíes quisieron diseñar un método que nos ayudara a trascender las emociones que obstaculizan nuestro desarrollo espiritual. Y por ello, retomaron los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y le agregaron 2 emociones más: el miedo y la vanidad. De esta manera surgió el eneagrama, que son los 9 tipos de ego personalidad que se les llama eneatipos, esos que niegan a nuestro ser. Por lo que el eneagrama tiene un propósito espiritual y no solo psicológico. Muy atentos a esto.
Una vez identificado el tipo de ego dominante, el individuo buscará contraponer a cada uno de los 9 tipos de ego una emoción positiva con la que busca invertir la pasión dominante negativa en una virtud positiva. Por ejemplo, la ira en paciencia, tolerancia o amabilidad, el orgullo en humildad, el miedo en confianza, la avaricia en generosidad, etc. El eneagrama tiene de común con un curso de milagros en que parten de los arquetipos de la cultura judio-cristiana. Los pecados capitales en el caso del eneagrama, el pecado original en el caso del curso de milagros que tiene que ver con la creencia de separación. Pero el curso va mucho más allá, hasta el origen de la conciencia. El curso no desarrolla una tipología de egos, pues considera que la culpa es la emoción de la que se derivan todas las demás, como el miedo, la ira, la arrogancia, la carencia o el ataque, etc. El eneagrama llega a desarrollar una descripción muy detallada de cada tipo de personalidad, pero no cuenta con un método específico para sanar, y en algunas escuelas esta función la dejan en otras disciplinas como la terapia gestal o constelaciones familiares, que si bien tienen sus virtudes como la de identificar y confrontar al ego, no logran desarrollar un método para deshacer las creencias falsas como propone el curso a través del perdón. Esto lo dice Óscar Gómez. La confesión, por ejemplo, que es una herramienta que utiliza la Iglesia Católica, osciló entre quemar a los pecadores en la hoguera de la Santa Inquisición y el perdón de los pecados. En España, la Inquisición duró 6 siglos y en sus colonias en América por lo menos unos 3 siglos. Se llegaron a elaborar manuales de tortura para obtener la confesión de los condenados. Después de miles de muertos, la Iglesia se inclinó por la confesión, ya no obtenida a través de la tortura, sino como una iniciativa individual del creyente. Al erigirse la Iglesia en una intermediaria entre Dios y los hombres, crea un escenario en la que los pecados pueden ser perdonados a cambio de una penitencia. Y el sacerdote nos absuelve en nombre de Dios. Bueno, nos confesamos y nuestros conflictos internos, aquellas cosas que nos agobian, nos descargamos de ellos y el sacerdote nos da una bendición. Con la confesión buscamos resolver los efectos sin abordar la causa. Durante siglos, la confesión fue la mayor terapia psicológica de todos los tiempos, además de un eficaz sistema de información y control social. El psicoanálisis. Bien, en la psicología que surge a finales del siglo XIX, cuando Wilhelm Wundt la convirtió en una disciplina separada de la filosofía, la psicología moderna se consolida a principios del siglo XX de la mano de Sigmund Freud, más específicamente con el método del psicoanálisis. La confesión es retomada, ya no para absolver los pecados, sino para indagar las causas del conflicto al interior de la mente. En vez de calificar los pecados e imponer penitencias, el psicólogo analiza el conflicto interior a partir de la narración del paciente y busca darle una solución basada en descubrir su origen principalmente en los primeros años de vida del individuo. Para ello, Freud introduce el concepto de ego, que define la personalidad de un individuo a partir de un conflicto entre sus deseos e instintos, que es el ello, y las normas sociales y culturales representadas de forma directa por los padres del individuo, el superyo. Como resultado de este conflicto, se forma el carácter o personalidad, cuyas manifestaciones más insanas las llamaría ego. Para el curso, el ego es un sistema de pensamiento completo que equivaldría a la totalidad de la psiquis freudiana. Esto es consciente, inconsciente y ego. Como lo veremos más adelante, el ego es un pequeño ser, una minúscula parte que se contrapone a nuestro verdadero ser. Eso sí, el ser con mayúscula. La mayoría de las escuelas psicológicas desarrollan métodos para identificar las manifestaciones del ego y consideran que la sanación se llega en un proceso de darse cuenta del origen del conflicto, sin dar el paso del perdón, el único que nos conduce a deshacer las creencias que nos atormentan. El perdón que nos propone Jesús busca resolver las causas de nuestras falsas creencias, por lo que se constituye en una verdadera sanación. Muy bien, entonces revisamos tantos egos y ahora el ego en un curso de milagros nos dice que el curso incluye términos de la psicología del siglo XX, tales como proyección, percepción,
conciencia, negación, culpa, ego, mecanismos de defensa, etc. Un curso de milagros retoma el concepto psicológico de ego, dándole una interpretación de mayor alcance. El origen del conflicto trasciende la primera infancia del individuo. Tiene que ver con la creencia de la separación que da lugar a los arquetipos de la cultura y de cómo manejamos la culpa y el miedo, sí, como un resultado de la creencia en el pecado original, para lo cual el pecado es reinterpretado como un error, ya que el pecado implica castigo y el error corrección. El curso parte de identificar el error, ego, para ser corregido a través de la autoobservación consciente y la decisión de abandonarlo entregándoselo al Espíritu Santo para que lo deshaga por nosotros. A esto lo llamamos perdón. El conflicto sucede en nuestra mente, no hay agentes externos que lo inciten, se llaman formaciones mentales según los tibetanos. Toda la responsabilidad reside en cómo procesamos nuestros pensamientos. Tanto la enfermedad como la curación recaen única y exclusivamente en la mente de cada individuo. Por lo tanto, la sanación ya no es la relación clásica entre el sacerdote y el pecador en el confesionario, o entre el psicólogo y el paciente en el diván. El curso propone una tercera vía, la sanación a través de la autoobservación, esa que nos permite la identificación del origen del conflicto de la mente y la voluntad de abandonar dichos pensamientos y su entrega al Espíritu Santo para que los deshaga por nosotros. A ese proceso de deshacerse de falsas creencias lo llamamos perdón. El pecado, la culpa, el miedo, la enfermedad o el conflicto no es exclusivo de algunos desquiciados que andan por el mundo, sino que es la condición de todos los que creemos habitar un cuerpo y nos identificamos con él. ¿Con quién? Con el ego. Pues con ello negamos la mente-espíritu, que es nuestra verdadera causa, y al amor, que es la fuente de nuestra vida. Todas estas emociones que nos quitan la paz y que antes llamábamos pecado, ahora son interpretadas como un error, como una ausencia de amor, debido a la separación. Y la solución es volver al amor y a la unidad a través del perdón. Entonces tenemos un terapeuta del mundo y tenemos un terapeuta del amor. ¿Qué tal si pasamos del terapeuta del mundo al terapeuta del amor? El sacerdote y el psicólogo como agentes terapéuticos externos son sustituidos por un agente interno, el Espíritu Santo, que es el recuerdo que Dios, sí, o del amor en nuestra mente. Nuestra mente dividida contiene al ego, que es aquella parte de nuestra mente falsa o errada que se cree separada de Dios y que pretende sustituirlo con sus mecanismos de defensa. La proyección no es más que un intento de deshacernos de la culpa y el miedo. Sí, sobre esa pantalla mental que llamamos mundo, la cual se vuelve el escenario de nuestros conflictos y en el que se desenvuelve el ego. Lo que creemos ver en el mundo no es más que una interpretación de lo que sucede al interior de nuestra mente. A eso lo llamamos percepción. El único que nos puede salvar de la trampa de los juicios y de la falsa percepción es el terapeuta de Dios. ¿Y quién es? Pues el Espíritu Santo, quien goza de la visión de la totalidad y no está limitado como nosotros por nuestros órganos de percepción. Y eso implica ir adentro y conectar con ese maestro interno, con nuestro propio terapeuta interno, con nuestra propia guía interior. Y aquí llegamos al alma versus la mente. Porque para completar el componente de psicología espiritual de un curso de milagros, Jesús requería adicionar a los temas anteriores una sustitución de términos, la de alma por mente. De ahí que esta sea una de las razones por las cuales el curso no utiliza el término alma, que es un concepto más difuso y genera polémica. La mente se puede analizar y sanar como un paso previo a la salvación, pues el perdón remueve los obstáculos para que reconozcamos y aceptemos el amor que somos. El concepto de alma era más difícil de aprender y por lo tanto de abordar su sanación. Actualmente es más comprensible hacerle terapia a nuestra mente que a nuestra alma. Esta sustitución implicó redefinir la mente.
no solo como un conjunto de actividades y procesos, tanto conscientes como inconscientes, de carácter psíquico, tales como la percepción, el racionamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria, sino también como el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. Esto nos lo dice en el capítulo 1.1.1 del curso. Y de esta manera salvar el vacío de excluir el concepto del alma. Por lo tanto, el curso describe a la mente como si consistiera en dos partes, el espíritu y el ego. La mente da lugar a sistemas de pensamiento que son coherentes, dependiendo del guía interno que elijamos, ya sea el ego o el Espíritu Santo, el miedo o el amor. Finalmente, en la mente reside nuestra voluntad de decidir, de elegir el amor que somos o el miedo que no somos. En esta decisión radica todo el cambio que nos propone Jesús. Elegir el amor que nos une a Dios en su paz y su dicha, o elegir el infierno de culpa y miedo que nos ofrece el ego. Lo único que debemos hacer en este mundo es elegir entre la locura o la cordura, entre el miedo y el amor. El perdón es el mecanismo que nos ayuda a concretar nuestra elección a favor del amor y liberarnos del ego. Contrario a algunos estudiosos de la biología y la neurología, el curso considera que la mente no reside en el cerebro, por el contrario, lo trasciende. Muy bien, pues el curso de milagros es una reinterpretación de la antigua tradición judio-cristiana, sí, desde un abordaje psicológico-espiritual, llevado a un nivel superior que trasciende el ego a través del mecanismo sanador del perdón. Pues mira que no es gratuito que el curso haya sido transmitido a dos destacados psicólogos de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Te acuerdas? Helen Schucman y William Thetford. Finalmente, la conciencia es escenario de conflicto. Es un receptáculo donde confluye la mente superior y la inferior. En este contexto, la conciencia es el escenario de nuestro conflicto interno entre la mente errada y la mente correcta, entre el ego y el Espíritu Santo, entre el miedo y el amor. Sanamos en la medida que desalojamos al ego de nuestra conciencia, a través del perdón, y en esa medida el amor va ocupando la totalidad de nuestra conciencia. Lograr esto nos lleva a las puertas del cielo, al reencuentro con nuestro Padre. El fin del ego es también el fin de la conciencia de separación y el retorno a la unidad. Entonces, ¿qué es el ego? Muy bien. En este momento el curso nos explica de una manera más sucinta qué se entiende por ego, porque la definición va más allá de la consideración de la psicología tradicional, de considerarlo como una simple máscara que nos ponemos para interactuar socialmente o como el mecanismo de supervivencia que elaboramos cuando nos separamos del vientre de nuestra madre. La separación que según algunas escuelas da lugar al surgimiento del yo individual o ego. Ego igual a idolatría. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. El curso equipara el ego con idolatría, no tanto para adorar imágenes de falsos dioses, sino por la autoimagen que el ego tiene de sí mismo, al identificarse con un cuerpo limitado condenado a morir, y no con la mente-espíritu que es nuestra verdadera identidad. El ego es idolatría, en tanto que solo se ama a sí mismo como un cuerpo, que se considera exclusivo o excluyente, que condena, que utiliza o ataca a otros cuerpos. Es un yo que se cree limitado a un cuerpo, que cree que vino a sufrir y morir y culpa a Dios y a sus hermanos de sus desgracias. Ego es igual a falsa voluntad. El ego, dice el curso, es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta está negada. El ego es la negación de Dios y de toda su creación que fabrica un mundo totalmente opuesto y lo representa como la creación de un Dios al que señala como verdadero. Dios sigue siendo inmortal y crea un cuerpo mortal. Dios siendo eterno crea el tiempo y por lo tanto lo que se degrada, enferma o parece morir. Dios que es amor crea el miedo, Dios siendo paz crea el conflicto y siendo felicidad crea el sufrimiento.
En resumen, las fabricaciones del ego son lo opuesto a los atributos de Dios. El ego no aparece como una entidad aparte que nos incita a la tentación y al pecado como la serpiente, Lucifer o Satanás, pero en realidad el ego es un pensamiento falso en nuestra mente y que pareciera tener vida propia. Ego es igual a miedo al amor. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego se equipara con el miedo. El miedo primario del ego es el miedo a un supuesto castigo de Dios. Siempre que sentimos miedo es porque estamos bajo la influencia del ego y estamos negando el amor. El ego se desenvuelve en el tiempo, en el que las cosas parecen nacer, degradar, enfermar y morir. La vida se piensa en términos de supervivencia, pues nos sentimos vulnerables. Pero el ego es también demencia. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá del omnipresente, aparte de la totalidad y separado del infinito. Omnipresencia es un atributo de Dios que es la capacidad de estar presente en todos los lugares a la vez. El ego cree que el mundo que ha fabricado puede escapar de la visión todo abarcante de Dios. Solo los dementes creen haber escapado a la realidad. El curso considera el ego como un pensamiento demente que niega la realidad inmutable de la creación y pretende llevarnos a vivir a un mundo ilusorio, donde el sacrificio, el conflicto, el sufrimiento se nos presenta como la condición para nuestra redención. El miedo lleva al ego a inventar un mundo que le sirva de refugio frente al amor, al cual teme, y que se desenvuelve en el tiempo al margen de la eternidad, separado de la totalidad que es el estado del cielo, cuya condición es infinita, así como los atributos de Dios, como la paz, la dicha y la plenitud. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Al creer que ha logrado separar a Dios de su Padre, el ego se va a considerar la causa del mundo, al que considera real, por lo que cree que ha vencido a Dios, pues pretende hacernos creer que este mundo del olvido y del desamor es lo único que existe. Muy bien, el miedo al castigo y al ataque. Pues el ego, dice el curso, sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. La creencia del ego de que la separación es real da lugar a la culpa, por lo que teme un supuesto castigo de Dios, proyectando la culpa en sus hermanos, en un intento inútil de liberarse de ella. Al acusarlos y atacarlos, el ego nos lleva a percibir enemigos y ataques por doquier, entrando en una espiral de miedos y ataques que lo impulsa a atacar primero, antes que sus enemigos lo hagan, con lo que hace más real su locura. ¿Y cuál es la verdad que deshace al ego? La verdad se erige inalterable para recordarnos quiénes somos y para cuestionar nuestras falsas creencias. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque, cuando lo único que lo rodea es paz eterna, esa que es por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? El curso nos enseña varias formas de deshacer el ego. La más importante es el perdón. Y también la argumentación sobre su inexistencia. Negarnos a omitir juicios o cuestionar su realidad, como lo hace cada uno de los párrafos que hemos leído. Pues bien, el Espíritu Santo nos va a enseñar nuestra realidad inmortal. Para ellos, nos enseña a ver con la visión de Cristo, con la visión del amor en contraposición de los ojos del cuerpo que solo ven pecado, juicios y condenas. Nos dice el curso, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación.
y el precio que hay que pagar por creer en Él. Conocer nuestra verdad eterna solo es posible con la visión de Cristo, la visión del amor, esa que ve más allá de las formas y los cuerpos y que nos muestra nuestro verdadero ser en todos y cada uno de nuestros hermanos. Y a esa realidad llegamos a través del perdón, lo que nos permite ver más allá del error, el amor que somos. Y el ego exige sacrificio, el ego y los sacrificios. Sí, desde tiempos remotos el ego, atemorizado por la creencia en el castigo de Dios, cuando experimentaba desastres naturales, enfermedades, guerras o hambrunas, buscaba calmar la supuesta ira de Dios con sacrificios y ofrendas. Inicialmente de humanos, después de animales y ahora de cualquier sacrificio o penitencia que debamos pagar para obtener la salvación. La locura se alimenta a sí misma. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario es un tenebroso santuario en la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Nuestro mayor sacrificio es la muerte, así como nuestro mayor miedo. Y el perdón es el mecanismo que deshace el ego. Entonces Jesús, desde el curso de milagros, en este curso canalizado, nos va a enseñar que la salvación no exige sacrificio alguno, pues sería la negación del amor mismo al que pretendemos volver. Lo único que debemos hacer es examinar nuestras culpas y miedos, reconocer que no son reales y elegir abandonar estas ideas de mentes. Al hacerlo, el amor ocupará el espacio que el miedo ha abandonado. Ese es el perdón que Jesús ha venido a enseñarnos. Nos dice el curso que una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en la luz y el altar a las ilusiones en el templo de la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor. Todas completamente suyas y completamente unidas a Él. Solo el perdón tiene el poder de deshacer este mundo ilusorio y de llevarnos de regreso a casa con el corazón de Dios. Atrás quedará el ego y todas sus ilusiones, pues la verdad ha regresado a nuestros corazones. Sí, allí, para permanecer por siempre, en paz y dichosa de volver a su fuente. Muy bien, y esta lección tan importante que tiene que ver con el ego, nos corresponde avanzarla en este curso de milagros. La lección 332 de hoy dice: el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Muy bien, la idea es que podamos avanzar en nuestras prácticas diarias, que las podamos repetir, podamos apropiar como nuestras cada una de las ideas del día. Y frente a cualquier situación que se nos presente en el día, podamos responder con la idea del día. Y después de las oraciones, guardar silencio para escuchar la amorosa respuesta del Padre. Recuerden que tiempo no existe, pues estamos con el Señor de la eternidad. Los momentos que le dedicamos a Dios son instantes santos que nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestro amor, a nuestra paz y a nuestra felicidad. Esta lección 332 nos conecta profundamente con la idea de hoy: el miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Y el cuento iniciático bien corto para hoy dice: los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que tienen en su mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y como no tenían más víveres que unas latas de conserva, cuyo plazo de caducidad ya había expirado, decidieron dársela a probar antes a un perro, el cual pareció comerlos con gusto y no padecer ningún tipo de efectos. Pero al día siguiente se enteraron de que el perro había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar y a quejarse de fiebre y de disentería. Consiguieron hacerse a los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento
El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar, que lo había visto casualmente, dijo: «Ah, ¿el perro? Anoche fue atropellado por un automóvil». Los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que tienen en su mente. Toma lo que resuene contigo y lo que no, déjalo fluir. Alma, abrazo amoroso para ti. ¡Ajo!